Comprobación y diagnosis de los encendidos electrónicos integrales. En primer lugar, tomaremos lectura de la tensión de batería, de forma que podamos tener referencia para las posteriores comprobaciones de tensión de alimentación, recordando que una batería en buen estado de carga nos tiene que dar una tensión superior a 12,5 voltios. Al accionar el contacto, los elementos que reciben positivo son la bobina, la unidad de control y el módulo de potencia. Empezaremos por la unidad de control. Desconectamos la clema, teniendo la precaución de haber desconectado previamente uno de los bornes de batería para proteger la unidad de control. La alimentación la recibe por la conexión 9 y el cierre de circuito a masa por la conexión 5. Conectando el voltímetro entre estas conexiones y accionando el contacto, la tensión indicada debe ser igual que la de batería. En caso de que esta fuese inferior, verificar si la caída de tensión se produce por el cable positivo o por el negativo. Para ello, conectaremos el negativo del voltímetro en la conexión de alimentación 9 y el positivo a positivo de batería. En caso de que exista caída de tensión, nos la indicará el voltímetro. Del mismo modo, comprobaremos la caída de tensión del negativo entre la conexión 5 y una buena masa. En ambos casos, si es superior a 0,5 voltios, proceder a su reparación. La alimentación de la bobina de encendido la comprobaremos conectando el voltímetro entre el borne 15 y una buena masa. Asegurándonos de que no exista caída de tensión, de la misma forma que lo hicimos en la unidad de control. Por último, comprobar la tensión de alimentación y la caída de tensión del módulo de potencia. Hemos de tener en cuenta que los números de las conexiones reflejadas en la unidad de control corresponden a un circuito de encendido determinado y que éste variará dependiendo del tipo de vehículo y encendido, por lo que para efectuar las mediciones correctas deberemos utilizar el esquema eléctrico del vehículo a reparar. Por orden de prioridad, pasaremos a comprobar el captador de revoluciones y posición angular del cigüeñal. Mediremos la resistencia de la bobina del captador entre las conexiones 15 y 24 de la clema, previamente desconectada de la unidad de control.
Si la continuidad de los cables es correcta y el valor de la resistencia no coincide con el indicado por el fabricante, proceder a su sustitución. Para mayor precisión en la comprobación del captador, mediremos la tensión alterna que genera entre sus conexiones. Estando conectada la unidad de control y a velocidad de arranque, nos debe dar una tensión aproximada de 0,5 voltios. Si esta fuese menor o se cortase intermitentemente, sería indicio de su incorrecto funcionamiento. Otro modo de comprobarlo es a través del osciloscopio, ya que este nos permitirá simultáneamente obtener la señal y medir la tensión que genera. Debido a la gran importancia de esta señal y a su baja intensidad, el fabricante protege los cables que unen el captador con la unidad de control a través de una malla de apantallamiento conectada a masa. De esta forma, se evitan inducciones que distorsionarían la señal que le llega a la unidad de control. Si en lugar de un captador inductivo, el sistema de encendido dispone de un captador de efecto Hall, mediremos la tensión estabilizada con que lo alimenta la unidad de control, conectando el voltímetro entre los bornes más y menos del conector del distribuidor. Seleccionando el voltímetro en corriente continua, observaremos que la tensión debe ser aproximadamente de 11,5 voltios. Y la tensión entre el borne menos y el borne cero debe ser aproximadamente de 5 a 11 voltios según modelos. En caso de no existir tensión, comprobar la continuidad del cableado. Si este es correcto, sustituir la unidad de control. La información del número de revoluciones y posición angular del cigüeñal la recibirá la unidad de control en función de si está apantallado o desapantallado el captador Hall. La tensión entre el borne cero y menos con el Hall desapantallado debe ser de 0,02 voltios aproximadamente. Y con el Hall apantallado entre 5 y 11 voltios según modelos. Conectando la sonda del osciloscopio en la conexión cero, obtendremos la señal almenada que genera el captador, provocados por el giro del rotor. Si todas las comprobaciones realizadas hasta el momento son correctas, la unidad de control debe de enviar la señal de mando al módulo de potencia para que conecte y desconecte la corriente primaria de la bobina de encendido. La forma correcta de comprobar esta señal es conectando la sonda del osciloscopio al cable de señal que en este esquema corresponde al borne número 14 de la unidad de control. Accionando el arranque, el osciloscopio mostrará una señal almenada. Si no existe señal de mando, podemos determinar que la avería se encuentra en la unidad de control. Otra forma de tener referencia de esta señal es conectando el positivo del diodo LED al borne número 14 y el negativo a masa. Accionando el arranque, observaremos dicha señal en forma de parpadeo.
Una vez que el módulo de potencia ha recibido la señal de mando, comprobaremos si éste conecta y desconecta el circuito primario de la bobina de encendido. Poniendo la sonda del osciloscopio en el borne negativo de bobina, observaremos un oscilograma de primario cuando accionemos el arranque. Si no se obtiene señal, habiendo comprobado anteriormente la alimentación, deduciremos que la avería se encuentra en el módulo y por lo tanto procederemos a su sustitución. Es conveniente realizar esta comprobación habiendo desconectado previamente el cable de señal del cuentarevoluciones para asegurarnos que la señal no se deriva a masa a través de este. También podemos tener referencia de que el módulo de potencia trabaja conectando el positivo del diodo LED al borne del módulo de potencia que se une con el negativo de bobina y el negativo del diodo LED a masa. Al accionar el arranque, el diodo debe de parpadear indicando el correcto funcionamiento del módulo de potencia. Si después de todas estas comprobaciones continúa sin producirse el salto de chispa entre los electrodos de bujía, el problema lo tenemos aislado en la bobina de encendido o en el distribuidor. Determinaremos cuál de los dos elementos es el responsable conectando el comprobador de arcos eléctricos entre la bobina y masa. Si no existe salto de chispa, realizaremos todas las comprobaciones correspondientes a la bobina como mostramos en el vídeo de encendidos electrónicos. Si el problema lo tenemos localizado en el distribuidor, comprobaremos la tapa, el rotor y los cables de alta tensión. Pasemos a comprobar los demás sensores que no influyen en la creación de la chispa, sino en el cálculo del avance y su corrección. Empezaremos por el sensor de presión absoluta. Desconectemos su clema y comprobemos la tensión de alimentación. El voltímetro debe indicar una tensión estabilizada de aproximadamente 5 voltios. En caso contrario, la avería está localizada en la unidad de control. La tensión de información a la unidad de control varía dependiendo de la depresión. Conectamos su clema y el voltímetro entre los bornes 4 de información y 25. Con el motor parado, al no existir depresión en el colector de admisión, la tensión indicada por el voltímetro será de un valor algo menor a 5 voltios. Con el motor en marcha y girando al ralentí, se produce la máxima de presión en el colector de admisión, indicando el voltímetro, en este caso, una tensión de aproximadamente 0,5 voltios.
La variación de tensión de información de la sonda de presión absoluta la comprobaremos aplicándole un vacío progresivo. La tensión indicada por el voltímetro debe variar entre 4,8 y 0,5 voltios. En caso contrario, comprobar la continuidad del cableado y sustituir el sensor de presión absoluta. Para verificar que la unidad de control electrónica responde a las variaciones de vacío emitidas por el sensor de presión, mediremos el avance de encendido manteniendo el motor a un régimen de revoluciones constante. Y variando la de presión con la bomba, observaremos cómo la unidad electrónica irá modificando el avance de encendido en función del vacío generado. La señal que emite el interruptor de mariposa para retrasar el encendido en el momento de deceleración la comprobaremos con el motor en marcha. Conectando el voltímetro entre los bornes 2 de la unidad de control y el borne 5 de masa, la tensión debe ser igual a la de batería con la mariposa cerrada. Abriendo la mariposa, dicha tensión debe desaparecer. Si momentáneamente llevamos la mariposa a la posición de plena carga, la señal de 12 voltios la tiene que recibir por el borne número 3. Si en lugar de interruptor, el sistema de encendido dispone de potenciómetro para transmitir la posición de mariposa, la unidad de control lo alimentará a través de los bornes positivo y negativo con una tensión estabilizada de 5 voltios, lo cual comprobaremos conectando el voltímetro entre estas conexiones. En caso de no existir esta tensión, verificar el cableado y, si este es correcto, sustituir la unidad de control. La información de la posición de mariposa la recibe la unidad de control a través de la conexión central. Cuando la mariposa se encuentra cerrada, la tensión es de aproximadamente 0,5 voltios. Esta irá aumentando progresivamente con la apertura de la mariposa hasta llegar aproximadamente a los 5 voltios cuando se encuentre completamente abierta. Para esta comprobación, conectaremos el voltímetro entre la conexión central y negativo. Otro parámetro a comprobar es la sonda de temperatura de motor NTC. Desconectando la unidad de control, mediremos la resistencia con diferentes temperaturas de motor. A 20 grados centígrados, a 60 grados centígrados y 80 grados centígrados. Estas tienen que estar dentro de los valores especificados por el fabricante. En caso contrario, comprobar el cableado y, si este es correcto, sustituir la sonda de temperatura.
Para comprobar la tensión de información a la unidad de control, conectaremos el voltímetro entre los bornes 6 y 13. A medida que el motor aumenta su temperatura, la tensión de información irá disminuyendo hasta aproximadamente 0,45 voltios. Si las variaciones de tensión no son las correctas, sustituir la sonda. En caso de no haber tensión de información, sustituir la unidad de control. El sensor antipicado es el encargado de informar a la unidad de control del inicio del picado de biela, obteniéndose de este modo el máximo avance y rendimiento del motor. Para su comprobación, mediremos el avance de encendido con la lámpara estroboscópica a un régimen de 2500 revoluciones aproximadamente. Al desconectar el sensor antipicado, si el funcionamiento es correcto, debemos observar un cierto retraso del encendido. Otro modo de comprobar su funcionamiento será golpeando con una barra de latón en las proximidades del sensor. Cuando consigamos la frecuencia de picado, observaremos cómo la unidad de control retrasa el encendido. La unidad de control electrónica, al recibir la información de régimen de revoluciones a través del generador de impulsos, variará el ángulo de cierre o porcentaje Duel. El modo de comprobarlo será seleccionando el tester en la posición de Duel. Y conectando la punta de pruebas roja al negativo de bobina y la negra a una masa. Funcionando el motor a ralentí, el porcentaje será bajo, aproximadamente entre un 8 y 15%. A medida que aumenta el régimen de revoluciones, observaremos cómo el porcentaje irá subiendo de manera progresiva hasta alcanzar aproximadamente un 55 o 65%. La avería se reflejará cuando aumentemos el régimen de revoluciones y no lo haga el porcentaje Duel. También puede ocurrir que el porcentaje Duel sea excesivamente elevado, aún con un bajo régimen de revoluciones. Estas verificaciones también las podemos realizar a través del osciloscopio, seleccionando un primario en superposición y visualizando el porcentaje Duel. La variación del porcentaje Duel también viene determinada por una disminución de tensión en la alimentación para poder compensar la falta de campo magnético en el primario de la bobina. Como en cualquier sistema de encendido, también tenemos que comprobar la energía de la bobina. Para ello sincronizaremos el osciloscopio en un secundario en desfile. En este tipo de encendidos, la tensión entre los electrodos debe de estar comprendida entre 10.000 y 15.000 voltios. Y un tiempo de chispa entre 0,8 y 1,2 milisegundos. Si las tensiones y los tiempos son menores que los indicados, es indicio de una caída de tensión en el positivo de alimentación en la bobina
un porcentaje Duel inferior al estipulado o una bobina en cortocircuito. Si el osciloscopio reflejase una tensión entre los electrodos de bujía mucho mayor al indicado y por tanto una disminución del tiempo de chispa, recordemos que será indicio de una excesiva resistencia en el circuito secundario, como puede ser tapa, rotor, cables y mezclas excesivamente pobres. Si por el contrario el osciloscopio reflejase unas tensiones inferiores y un aumento del tiempo de chispa, sería indicio de una falta de resistencia en el circuito secundario. Recuerde que podría venir determinada por cables, tapa comunicada, bujías incorrectas, baja presión de compresión y mezclas excesivamente ricas. La última generación de encendidos electrónicos integrales nos lleva a la eliminación del distribuidor, apareciendo de este modo los encendidos electrónicos estáticos o DIS.